Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Hemos meditado acerca de la paciencia de Dios. Ahora, ¿cómo debemos responder a la paciencia de Dios? Joel 2:13 dice: rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Amén. Salmos 86:15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Amén. Cuando Dios le revela su carácter a Moisés por primera vez, se describe a sí mismo como lento para la ira. En Éxodo 34 lo leíamos, un rasgo que luego se exalta en 8 referencias más en el Antiguo Testamento. Lo veíamos en la reflexión anterior. Dios es paciente con sus hijos en cuanto a su pecado. Es paciente con nosotros mientras progresamos en el camino de la santificación, perdonando nuestros pecados una y otra vez. Es paciente para rescatarnos a su tiempo. Es paciente para esperar una cosecha y paciente para recoger las gavillas cuando se ha cumplido el tiempo. Recordemos, nuestro Dios no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Amén. La paciencia de Dios es una expresión de su amor. Leemos en 1 de Corintios 13. El amor es paciente. El amor no huye a la primera señal de que las cosas pueden tardar, ni se enoja cuando las cosas no salen a su manera. El amor de Dios es paciente en las buenas y en las malas. Todo lo soporta. La belleza de la paciencia de Dios aumenta cuando la vemos a la luz de su omnisciencia. La ira lenta de Dios es extremadamente milagrosa, teniendo en cuenta que Él conoce todo lo que hay en nuestro interior. Permitimos que la molestia más insignificante ponga a prueba nuestra paciencia. La forma en que alguien mastica, los platos sucios que se quedaron en la mesa, las direccionales que alguien olvidó encender. Nos airamos por estas pequeñas ofensas. Pero Dios, en contra de quien hemos cometido y seguimos cometiendo pecado, tanto pequeños como grandes, nos trata con paciencia a pesar de que conoce cada una de nuestras ofensas. No pasemos por alto la esperanza que hay aquí. La paciencia de Dios conlleva expectación. Pacientemente, Él está produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pacientemente está haciendo que todas las cosas obren para nuestro bien y para su gloria. Ya que Dios abunda en paciencia, nosotros también debemos esforzarnos en su gracia por ser pacientes. No debería sorprendernos que la Biblia enfatice continuamente que la paciencia es el camino a la sabiduría. La persona sabia se describe 4 veces en Proverbios como lenta para la ira. Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Proverbios 15:18. El que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Amén. Y en el Nuevo Testamento, Santiago reitera brevemente la sabiduría del Antiguo Testamento. Santiago 1, del 19 al 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. La voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos pacientes, así como Él es paciente. Él desea que sigamos el ejemplo de la paciencia de Cristo y que esperemos pacientemente el regreso de Cristo. Cuando nos exasperamos como un amigo o un familiar que persiste en su pecado, podemos recordar que Cristo nos trata con paciencia. Cuando comencemos a pensar que una circunstancia se está alargando más de lo que podemos soportar, podemos recordar la paciencia de Cristo al esperar el tiempo del Padre en todas las cosas.
Cuando el sufrimiento nos agobie, podemos recordar que en su momento de mayor sufrimiento, Cristo se mantuvo firme e incluso oró por el perdón de sus enemigos. Aún más, cuando nos sintamos desanimados con nosotros mismos por seguir cediendo ante el pecado, podemos recordarnos a nosotros mismos que debemos ser pacientes porque Dios aún no ha terminado con nosotros. Recordemos el testimonio del apóstol Pablo en Hechos 9. Su historia debe servirnos como estímulo cuando pensemos que la paciencia de Dios se ha agotado. Y Dios tampoco ha terminado con su iglesia, su novia, que espera su regreso. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino de perseverar. No es simplemente crujir los dientes y esperar que una circunstancia cambie o que una prueba se resuelva marcando los días en el calendario. Es vivir conscientes cada día de que Dios sostiene todas las cosas y de que a la luz de la eternidad cualquier problema que enfrentemos en esta vida es ligero y momentáneo. El pecado y el sufrimiento tienen una fecha de expiración, no son eternos. Los que esperamos pacientemente el regreso de Cristo lo hacemos con la seguridad de que todas las cosas serán hechas nuevas y con la convicción de que todos los días, hasta ese día, cuentan para la eternidad. La iglesia debe ser un baluarte de paciencia, mientras el resto del mundo persigue la novedad cada 5 segundos o menos. Nosotros debemos ser aquellos que fijamos nuestros ojos en lo eterno. Debemos ser conocidos por nuestra capacidad de permanecer cuando amar a nuestro prójimo tarde más y sea más difícil de lo que esperábamos. Es necesario tener paciencia para correr con resistencia, pero esa es la carrera que el mundo necesita vernos correr. Eso puede ser lo que capture y mantenga su atención. Él aún no ha terminado con nosotros. Hagamos que la paciencia sea un rasgo que se pueda encontrar entre el pueblo de Dios mientras nuestra vida transcurre coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.